semanas sin poder venir a las clases de doctrina, pero hoy día hoy día nos estamos reincorporando ya a las clases y hoy día nos toca un tema que es bastante fundamental para la esencia de nuestra fe, que es el pecado original y las consecuencias cósmicas que esto ha traído. Vamos a definir también a qué nos referimos con cósmica, ¿no? Porque el término suena un poco raro, ¿no? Suena algo así como para los caballeros del zodiaco, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que eso significa para nosotros en teología. ¿Sí? Primero vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en esta noche. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la misericordia que nos tienes cada día, por permitirnos llegar hasta aquí, Señor, con bien, y poder compartir esta clase, Señor, en la que aprenderemos más acerca, Señor, de lo que está descrito en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Señor, ya que es una palabra tan profunda, Señor, y tan importante que nosotros humanamente no podemos, Señor, entenderla, sino es por la inspiración de la misma persona que inspiró las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Él, a través de nosotros, Señor, que en esta noche esté compartiendo la clase, pueda, Señor, trabajar en el corazón de cada uno de los presentes para que pueda aprender más acerca de esta doctrina y pueda compartirla, Señor, los que son de la iglesia local en sus diversos ministerios, Señor, en los grupos de comunión, los que más adelante formen parte, Señor, de los maestros de la clase de doctrina, los que compartan los sermones, Señor, los días sábado, domingo, Señor, y los demás que nos están visitando para que puedan, Señor, ser de edificación para sus congregaciones. Y gracias te damos por tu misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos acerca del pecado, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Voluntario. ¿Quién puede definir acerca de qué es el pecado? ¿Cuál es su nombre? Daniel. Transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Es, digamos, de que el concepto básico, ¿no? Michelle, ¿puedes cerrar por favor la puerta? La transgresión de la ley. Otra idea acerca de qué es el pecado. Buscar una fuente de felicidad fuera del Creador. ¿Ya? Desobediencia. Desobediencia directa a la ley de Dios. Sí. Y es similar a la transgresión de la ley. Bien, nosotros tenemos muchas definiciones acerca de qué es el pecado, y estas definiciones muchas veces son vistas desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico. Pero, ¿qué tal si les hago una pregunta que es más difícil? ¿En qué momento se origina el pecado en la persona? En el momento que lo piensan. Un punto de vista y el momento que lo piensa, que vendría a ser lo que llamamos concupiscencia. ¿Otra opinión? Desde la concepción. Desde la concepción. ¿Alguien más que quiera dar una respuesta? Michi. Es bastante fácil para nosotros presenciar actos de pecado y llamar a una persona pecadora, ¿no? Pero es más difícil, como dice George, poder identificar a una persona como pecadora desde el momento de la concepción. ¿Y eso por qué? Precisamente porque tenemos nosotros un punto de vista práctico, ¿no? Y nosotros llamamos pecado a todo aquello que transgrede la ley de Dios, y es verdad. Sin embargo, el pecado en las personas empieza aún antes de nacer, que es en el momento de la concepción. ¿Sí? De ahí vemos a un pequeño en el vientre pateándole a su madre, ¿no? Vemos que nosotros, cuando hemos sido educados desde pequeños, ¿cuántas veces los que ya son padres, cuántas veces les han enseñado a sus hijos a hacer el mal? ¿Ah? Hacer el mal. De hecho, hacer el bien. Hacer el mal. Nunca le
enseñan los padres, hablando de educación, nunca le enseñan a sus hijos a hacer el mal. ¿Cómo? Podríamos decir de que hay algunos que sí reflejan actos de pecado y que los niños aprenden eso. Sin embargo, no es necesario enseñarle a una persona a hacer el mal. Hace unos días, el sábado para ser más preciso, estaba en un taxi, tenía que dejar unos queques. Fui desde Rasuri hasta Toicorti en el taxi y me iba conversando con el taxista. Y él hizo precisamente una observación. Él dice que iba a la iglesia cuando era pequeño, su abuela lo llevaba. Hace tiempo que ya no va. No, pero él hizo una observación y me decía, sí, es verdad acerca de que nosotros tenemos el pecado dentro. Porque a mí me sorprende cómo es de que Caín, sin que antes nadie haya muerto, mate a su hermano. ¿Quién le enseñó a Caín a asesinar? Si nunca había habido un homicidio, si nunca había habido un asesinato entre el linaje de Adán, jamás, ¿quién le enseñó a Caín a matar? No era necesario, ¿verdad? No era necesario porque la maldad del ser humano es intrínseca. ¿Cuántos han visto de los jóvenes la película de It, cuando se estrenó el año pasado? ¿Cuántos han visto It? ¿Sí? Varios nos fuimos a ver It, ¿no? El autor de esta película de terror, Stephen King, él durante muchos años vivió con problemas de alcohol y drogas. Al final se volvió cristiano. Y cuando se volvió cristiano, él dijo que parte de sus libros, ustedes ven, los libros que luego fueron llevados a la pantalla grande, como se dice en el cine, siempre tenía la misma temática. Un ente, por eso King se llama eso, ¿está bien? Y definirlo, pero un ente causaba maldad en el pueblo. Y él dice que su pensamiento era eso, que la maldad era algo que estaba externo, con lo cual nosotros convivíamos, luchábamos. Pero al final se da cuenta de que esa maldad no estaba afuera, sino que esa maldad estaba dentro de la persona. Después de esto, que él regresa a la fe cristiana, ¿no? Él se convierte y puede recién llegar a ser libre de todos los vicios que le habían encarcelado durante décadas. Y es algo que nosotros también debemos entender cuando hablamos del concepto del pecado original. Cuando hablamos del pecado original, estamos hablando de dos cosas. Primero, el origen del pecado en la raza humana. Y segundo, la extensión del pecado hacia el resto de las personas. ¿Cuándo se origina el pecado en la raza humana? Es algo que todos sabemos aquí en la sala, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Adán toma el fruto y decide desobedecer la ley de Dios. Los que han venido las semanas anteriores, me imagino que ya han hablado con el pastor acerca del pacto de obras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes han escuchado acerca del pacto de obras en las semanas pasadas? ¿Todos? ¿Todos han venido recién hoy esta semana? ¿Quién sabe algo acerca del pacto de obras? ¿Ya? Vamos a hacer entonces un pequeño resumen, ¿sí? No vamos a ampliar mucho porque el pastor ha hecho toda una clase y yo voy a hacer en unos minutos. Pero el pacto de obras se resume en que Dios hizo un pacto con Adán y le mandó tan solo una condicional. ¿Cuál era esa condicional? Exacto. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comieres de ese fruto
ciertamente morirás. Bien. San Agustín decía que el ser humano había sido creado con la capacidad de no pecar. Sin embargo, también tenía la capacidad de pecar. ¿Cómo lo vemos? Porque pecó, ¿no? Pecó. ¿Alguien está afuera? ¿Pueden abrir la puerta, por favor? Sin embargo, el hombre había sido creado con la capacidad también de no pecar. Por eso es de que el Señor le dice, no comas de esto, no comas. Porque el Señor lo había creado con ambas facultades. Puedes pecar, ya sabes cuáles son las consecuencias, pero también puedes no pecar. Y también sabes cuáles son las consecuencias. Vivirás eternamente. El hombre había sido creado para vivir por toda la eternidad. Sin embargo, el hombre decidió comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y a través de este acto se rebela contra la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? En el conversatorio entre Eva y la serpiente se entablan muchas ideas. Primero, si yo como de este fruto, voy a ser semejante a Dios. Entonces, implícitamente lo que estás diciendo es, ya no necesitaré de Dios, puedo yo solo, ¿no? En segundo lugar, Dios es mentiroso, porque te dijo que vas a morir, pero yo te digo que no vas a morir. Bueno, no vas a morir, eso fue lo que le dijo la serpiente. Entonces, al tomar el fruto nuevamente, Adán y Eva lo que estaban diciendo era, efectivamente, Dios es mentiroso, nosotros vamos a comer y no nos va a pasar nada. Entonces se van dando cuenta cómo se amplía este rango de desobediencia. No es solamente de que yo comí el fruto y Dios, ¿por qué eres tan cruel de expulsarlos del huerto? Solamente le he dado una mordida al fruto. Sin embargo, cuando analizamos la profundidad del acto de comer de este fruto, nos damos cuenta, no te necesito Dios, tú eres un mentiroso, yo puedo ser igual que tú y quizás superior. A eso se elevaba el acto de comer el fruto. Y Dios en su eterna bondad lo expulsa. ¿Para qué? No sea que el hombre entre y coma del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. Si el hombre hubiera comido así, hubiera vivido eternamente en pecado, ¿no? Sin embargo, el Señor no le permitió eso. Te quedas fuera a esperar la promesa de el que vendría a pisarle la cabeza a la serpiente, que nosotros sabemos de que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí estamos entonces en sintonía. Esto es en resumen el pacto de obras. El pacto que Dios hizo con Adán con una sola condicional: no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa entonces cuando el hombre come de este fruto? San Agustín decía que el hombre pierde la capacidad de no pecar. Desde ahí en adelante el hombre ya no tiene la capacidad de no pecar. Sino es que todos los seres humanos se convierten en pecadores, absolutamente. Y este es la extensión del pecado original. Romanos dice, por cuanto por un hombre el pecado, la muerte, de la misma manera la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos entonces cómo es de que el pecado llega a extenderse de tal manera de que no hay absolutamente ni siquiera una persona que se escape del pecado. Cuando llega el joven rico hacia Jesús, le dice: maestro bueno, y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios.
Lo que le estaba diciendo Jesús no era, yo no soy yo por si acaso, sino más bien lo que le estaba diciendo, si te estás dando cuenta de lo que me estás llamando, entonces debes entender que yo soy Dios. Es lo que le estaba diciendo Jesús, ¿no? Porque solo Dios es bueno. Para que entendieran de que nadie puede ser llamado bueno en este mundo, porque no hay ninguna persona buena delante de los ojos de Dios. E Isaías dice que incluso nuestras justicias para Dios son como trapos inmundos, ¿no? Para los que tienen bebés pequeños, imagina, vamos a hacer un caso bastante radical, así me gusta, ¿no? Un niño pequeño que está con una infección estomacal y se ha ensuciado encima de su piso que acababan de pulir, y ustedes toman un trapo para limpiar ese vómito y lo dejan en un costado, y por último se olvidan de ese trapo durante unos días, y cuando ustedes ven eso, definitivamente ya no sirve para nada, sino que lo hacen, ¿no? ¿Qué le hacen? Lo tiran a la basura, ¿verdad? Ya. Así semejante a ese trapo son nuestras buenas obras delante de Dios. Qué buena definición, ¿verdad? Pero eso es nuestras buenas obras delante de Dios, como trapos inmundos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna justicia que nos pueda, delante de Dios, santificar, o valga la redundancia, nos pueda justificar delante de Dios. Precisamente porque arrastramos lo que nosotros estamos llamando pecado original. Más adelante, el mismo Jesús en el Evangelio de Juan se extiende a decir inclusive de que nosotros somos esclavos del pecado. El que practica pecado, esclavo es del pecado. Inclusive nos llega a decir de que los carnales no pueden discernir las cosas espirituales. Y cuando hablamos de la carne, no nos referimos a la carne que comemos. No dice carnívoros, dice carnales, o los que viven en la carne, como lo diría el apóstol Pablo, que se refiere a aquellos que tienen todavía la naturaleza del pecado no nacida de nuevo. El apóstol Pablo también llega a decir en Efesios, cuando comienza a hablar de la salvación por gracia, antes de la salvación por gracia tiene que hablar del pecado, ¿no? En aquel tiempo todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Todos entramos en la clasificación de muertos. Muchas veces a nosotros nos dijeron de que tú todavía tenías una opción de poder elegir y decir, yo quiero seguir a Cristo. Pero en tu naturaleza pecaminosa, ¿tú crees que puedes hacerlo? No puedes, porque simplemente estás muerto. Si tiras un cadáver muerto al mar, va a ser arrastrado por la corriente. No vas a ver al muerto intentando salir del agua, porque simplemente estás muerto. La única opción que tú tienes de poder decir, Señor, yo quiero seguirte, es de que el Señor mismo te haya dado vida. Por eso es que Jesús nuevamente en Juan les comienza a decir, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y el término no lo trajere debería ser entendido como no arrastrare su cuerpo muerto hacia mí, y yo le daré vida. Entonces vemos que la extensión de lo que nosotros llamamos el pecado original va
en dos sentidos. Primero, no existe ninguna persona en el planeta que pueda decir yo no he pecado. ¿Qué es lo que te respondería Juan si tú dices que no has pecado? ¿Ah? El que dice que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces entendemos eso. El pecado original se extendió a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, el pecado original llenó tanto tu persona que estás muerto. Y eres moralmente incapaz de hacer el bien. Ahora, imagínense los universitarios, los que hemos pasado por la universidad. Voy a decir algo anecdótico que yo lo he pasado, que ha sido cuando tenías que dar un examen, ¿ya? Cuando tenías que dar un examen y el profesor venía y decía, chicos, vamos a empezar el examen. Si tú habías estudiado, decías, ya. Y los demás que no habían estudiado decían, no, profesor, postérgalo para la próxima clase, por favor, porque todavía no estamos preparados. Pero tú dices, no, yo quiero darlo ya. En otra ocasión, cuando tú no has estudiado, tú eres el que está diciendo, postergue. ¿Qué es lo correcto? ¿Pedirle que lo postergue o darle el examen? ¿Ah? Darle el examen, ¿verdad? Porque así estaba programado. Pero te das cuenta que cuando a ti te conviene, haces lo correcto, y cuando no te conviene, te vas hacia el otro bando. Esa es parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros vemos a personas haciendo el bien, pero ese bien es transitorio y circunstancial. Las personas suelen o solimos hacer el bien cuando nos conviene. Estamos hablando de la persona no nacida de nuevo. Roberto está que me mira y dice, oye, ¿qué le pasa? No puedo hacer bien. Dice, no, estamos hablando de las personas no nacidas de nuevo. Para las personas nacidas de nuevo, recuerden de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Así que es un caso aparte. Después vamos a hablar de los nacidos de nuevo. De los no nacidos de nuevo, es cierto de que hay personas que hacen muchos actos de bien. Sí. Se dice que uno de los personajes de la mafia norteamericana del siglo antepasado, como es siglo pasado, que es exactamente Al Capone, en Navidad se disfrazaba de Papá Noel y le llevaba regalos a los hijos de los que él había matado. Esos niños definitivamente pasaban una buena Navidad. Esos niños estaban contentos al ver a Papá Noel llegando con regalos. Pero ese acto de bondad era únicamente una pequeña obra para aliviar la conciencia de todas las muertes que había ejecutado Al Capone. Entonces, ¿no es verdad de que el ser humano solamente hace actos de bondad porque le conviene? Y nosotros mismos lo hacemos. El Catecismo Menor de Westminster que estamos estudiando en los grupos de comunión, la pregunta 1, que siempre la uso cuando estoy aquí adelante, mami dice, sí, estoy aburrida, hijo. Siempre uso la pregunta número 1, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad principal del ser humano? El de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pecado, en su original griego, viene del término hamartía, que no significa quebrantar la ley. ¿Saben qué significa? Significa fallar al blanco o errar al blanco. ¿Y a qué blanco se refiere?
Trayéndolo un poco a nuestro contexto, imaginen a un francotirador que está con un rifle de largo alcance, con una buena mira, y él es muy experimentado, y está apuntando a un blanco fijo y falla. Eso es pecado. Cuando fallas al blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Ese es nuestro blanco. Si nosotros realizamos cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios, es pecado. Y eso va mucho más allá de simplemente quebrantar la ley externamente. Ahora, algunos pueden tener dudas respecto a, pero yo voy a trabajar. No estoy cantando salmos en el trabajo. De hecho, está prohibido. ¿Qué es lo que decía Martín Lutero? Cuando un zapatero le preguntaba, Señor, doctor Lutero, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi trabajo? ¿Haciendo cruces? No. Hazlo bien y cobra lo justo. Como para el Señor. Como para el Señor, exactamente. Entonces, en cada una de nuestras labores, porque tenemos diversas profesiones entre los que estamos aquí, en cada una de nuestras labores tenemos que hacer las cosas como para el Señor, no dando cuenta a los hombres que nos ven, sino a Dios, que es el que ve en todas partes. ¿Sí? Eso es por el lado de los nacidos de nuevo. Nuestro objetivo principal es la gloria de Dios. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Levanten la mano a los que han cumplido ese mandamiento. Ninguno. Ni siquiera nacidos de nuevo. ¿No es así? Gracias a Dios que la salvación es por gracia. Si no, todos nos iríamos directo al infierno. Pero a Dios gracias que somos justificados en Cristo Jesús. Ahora, la diferencia, como le decía también a este joven del taxi, ¿cuál es la diferencia entonces entre un nacido nuevo y un nacido de nuevo? Si yo pienso que tengo que hacer siempre el bien, siempre tengo que hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo va a hacer es pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si dices que siempre pecamos y que todos pecamos. Como diría Charles Spurgeon, el cerdo y la oveja, ambos caen en el lodo, pero solo uno se revuelca en él. ¿Quién es? Obviamente. ¿Y qué pasa con la oveja? Intenta salir y luego va directamente a limpiarse. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros también caemos, pero no nos revolcamos en el lodo, no disfrutamos el pecado, sino que inmediatamente nos salimos de ese punto y vamos al único lugar donde podemos ser limpiados, que es Cristo. Esa es la diferencia. Ahora, nuevamente retomando el punto de los que no son nacidos de nuevo, cualquier cosa que hagan siempre va a ser con la búsqueda de una gloria que no sea la de Dios. Si ves a alguien que está haciendo las cosas para glorificar a Dios, es creyente. Así es sencillo, es creyente. Pero un no nacido de nuevo no busca la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si Jesús decía de que no hay nadie bueno, ¿qué es lo que dice Pablo? Que no hay ni siquiera un justo. No hay ni un justo que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos cuando hablamos del pecado original que la extensión ha sido tal que todo nuestro ser es corrupto desde el día de la concepción. Ahora, me pueden decir entonces, Carlos, a mí me parece que eso es injusto, porque un bebé está naciendo, no ha hecho nada malo, ¿por qué tendría que ser declarado pecador? ¿Ustedes recuerdan la historia de William Shakespeare de Romeo y Julieta? ¿Sí? Imagino que mínimo han escuchado de Romeo y Julieta.
Eso es un clásico. ¿Recuerdan las diferentes peleas que había entre los Capuleto y los Montesco? ¿Qué había hecho Romeo para que la familia de Julieta lo odie? Nada. Pero esto era una riña de familia. Por el simple hecho de ser descendiente de esa familia, eres enemigo de mi familia. Y más aún a causa de esta riña, cuando ya crecían, se enfrentaban, ¿no? Se enfrentaban. ¿Por qué? Porque ya tenías en la cabeza de que es tu enemigo. Es la misma manera en la que nosotros nos encontramos frente a Dios. No es el hecho de que nosotros hayamos hecho algo al nacer que nos convirtiera en enemigo de Dios, sino que es la herencia que hemos venido arrastrando desde Adán, que nos hace nacer como enemigos de Dios, como pecadores, y en consecuencia nosotros pecamos y nos vamos en rebeldía contra Dios todo el tiempo. No es que tú eres pecador porque pecas, sino es que tú pecas porque naces pecador. Ese es el punto. Yo sé que entre algunos de sus cabezas puede venir a la mente, entonces si un niño muere pequeño se va condenado. No es así. Porque aquí viene precisamente ya el consuelo de nosotros, de que el Señor ha venido a justificarnos, y a esos pequeños van a ser juzgados también por sus obras. ¿Y qué obras han hecho? No tienen malas obras porque no están en edad de conciencia moral, ¿verdad? Entonces no pueden ser condenados. Pero nosotros que tenemos una conciencia moral, sí. Tu conciencia es suficiente para condenarte, pero nunca para salvarte. Porque algunos piensan y dicen, ¿qué pasa entonces con los de África y los de la India que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Ellos se van a salvar por su conciencia? No, su conciencia los va a condenar. Nunca los va a salvar. Pero si es que ellos nunca han escuchado el Evangelio, nunca han rechazado a Jesús. Sin embargo, Romanos capítulo 1 y capítulo 2 te habla bien claro de que tu condena no es por rechazar el Evangelio, sino por rechazar al Dios creador del cielo y de la tierra. Porque lo que antes se conoció acerca de Él, su eterno poder y deidad, fueron visibles a través de la creación. De manera que nadie tiene justificación. Entonces vemos de que los de África, los de la India, también nacen con el pecado original. Como los incas. Los incas, de hecho. Inclusive, ustedes van a ver que dentro de la cultura, dentro de las culturas, hay la idea de un Dios creador del cielo y de la tierra. En el caso de los incas, como bien lo dije el pastor siempre, es el famoso Huiracocha. Si todos hubieran honrado a Huiracocha, tendrían una opción de salvación, porque están adorando al Dios creador del cielo y de la tierra, el único que nosotros conocemos con otro nombre, Yahvé, Yahuwah, Jehová, como quieran llamarlo, ¿no? Es el mismo, pero con otro término de acuerdo a su lenguaje de ellos. Pero ¿qué fue lo que ellos decidieron? ¿Honrar a ese Huiracocha? No, es un Dios olvidado. Y adoraban al Inti Raymi, a la Mamapacha y a cualquier otra deidad que se les ocurrió. A Yapae, si quieren, que es el Dios de la zona. Mochi digo, a Yapae. ¿No? Entonces,
vemos de que había cierto entendimiento acerca de un Dios creador, pero igual decidieron no honrarlo. Porque esa es la naturaleza del ser humano, que se ha extendido a todo. Ahora, al inicio dijimos que íbamos a ver acerca de las consecuencias cósmicas. Ahora, ¿qué es esto de cósmico? ¿Qué es el cosmos? Los fanáticos de los caballeros del zodiaco van a decir que es la energía que emana cada persona equivalente al ki de Dragon Ball Z. Algo así. Sin embargo, cosmos es el término griego que define todo el planeta o el espacio conocido, ¿no? Porque cuando dice, por ejemplo, hay partes en la Biblia donde dice tierra para nosotros, y en el griego era cosmos, porque se refería a todo el espacio geográfico en el que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasó en el cosmos cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios? Vamos a hacer un sobrepaso de Génesis 3. ¿Se recuerdan qué pasó? ¿Quién fue el primer afectado? La tierra, exacto. El Señor maldijo la tierra. Con el sudor de tu frente comerás. Espinos y cardos crecerán de él. Inclusive algunos consideran la idea de que esto afectó tanto que si nos vamos a hablar de animales como los alacranes, las serpientes, probablemente no tenían veneno. Ojo que estamos hablando de esto como hipótesis, no como algo dogmático. ¿Sí? Probablemente las polillas, que son tan hermosas como las cucarachas y todos los insectos detestables, no eran detestables antes del pecado. No eran, sino que eran parte hermosa de la creación, parte hermosa. No había descomposición, no había muerte. Todo eso ha sido consecuencia del pecado. Todo es consecuencia del pecado. El sufrimiento es consecuencia del pecado. El dolor es consecuencia del pecado. Las lágrimas que derramas son consecuencia del pecado, excepto las de alegría. Pero vemos de que esto afectó completamente a todo. Ahora vienen los científicos y nos dicen, por la contaminación ambiental que nosotros hacemos, las grandes industrias y todo lo que se les ocurra, la capa atmosférica está comenzando a debilitarse, están aumentando los casos de cáncer en la piel por los rayos ultravioleta nivel A y B. ¿Y de dónde viene todo eso? También es consecuencia del pecado. Todo lo que nosotros podríamos imaginar es consecuencia del pecado de Adán. Ahora, ojo que en cada generación tenemos nuestras propias consecuencias. No le vamos a cargar en las espaldas de Adán nuestras responsabilidades tampoco. Sin embargo, todo esto es lo que se viene arrastrando desde ese primer momento en que el hombre le dijo a Dios, no te quiero conmigo. Pero vemos que a pesar de que lo primero que el hombre hace es esconderse de Dios, lo que Dios hace es buscar al hombre. ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Ustedes creen que no sabía Dios dónde estaba? Obvio que se sabía. De hecho, para los que nunca lo han visto de esta manera, cuando Dios se paseaba en el huerto del Edén, tenía una figura física.
que es el Cristo preencarnado, la imagen del Dios vivo. Recuerden lo que el mismo Jesús dijo: al Padre nadie lo vio jamás, el Hijo le ha dado a conocer. Entonces era esa misma figura la que se paseaba por el huerto y podía hablar directamente con Adán y decirle: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y otra de las consecuencias, que es la más grave de todas, es precisamente lo que vino. Se separa la presencia de Dios de la comunión con el ser humano. Y luego vemos a Dios buscando a los suyos: Noé, ¿no? Abraham, Moisés, Samuel, los profetas. Es Dios llamando al hombre. Nunca ves al hombre llamando a Dios. Es Dios el que da la iniciativa. No veo en ninguna parte de mi Biblia a Moisés diciendo: Dios, ven, liberta a tu pueblo. No, sino que ve al mismo ser que habló con Adán, lo vio encima de una zarza que se estaba quemando y habló con él nuevamente. Qué grandiosa es la misericordia de nuestro Dios, que es el que nos llama, porque nosotros no queremos. ¿Qué pasará, como adelantándonos un poco a la parte ya de escatología, qué pasará cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Aquí o en el cielo? El cielo y la tierra volverán a ser uno solo, porque el cielo es la presencia misma de Dios y Él estará con nosotros por toda la eternidad. Esa misma comunión que se rompió como consecuencia del pecado original es restablecida con la cruz. Es restablecida. Tú ya tienes la presencia de Dios en tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti si es que has creído. El problema no es el cielo, el problema no es el Espíritu Santo, el problema es, como diría Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Nosotros cada día nos acercamos más a la muerte, y eso también es una consecuencia del pecado. Pero llegará un día en el que esto se acabará, porque cuando venga Cristo, cuando venga en su regreso final, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos vivido, los que estemos vivos hasta que Él venga, ¿qué dice? Seremos transformados. Seremos transformados. Seremos transformados y podremos estar con Él para siempre. Se acabará. Como diría una canción de Jonathan Hayes, La ciudad de Dios, la muerte será solo una memoria, un recuerdo de nuestra redención. Recordaremos eso nada más como una parte de este proceso que estamos viviendo en este mundo, pero con la esperanza ahora de que llegaremos a ese día por gracia de Dios. Y el pecado original que nos ha arrastrado a todos y a todos los que siguen afuera, ese pecado se acaba en la cruz. Tú sigues pecando, pero ya no eres condenado, porque tu justicia es Cristo. ¿Sí? Entonces vemos cómo es de que el pecado original le quitó la capacidad de no pecar al ser humano. La cruz te regresa esa capacidad. Tú puedes no pecar, pero también puedes pecar. Esa es la diferencia entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo. ¿Y por qué nosotros podemos
no pecar? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por nuestra gran habilidad? ¿Porque somos más sabios que Salomón y más fuertes que Sansón? Por el Espíritu Santo podemos no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si Juan escribe eso, es porque realmente tenemos la capacidad de no pecar. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo, el justo. Amén. ¿Preguntas? Hermano, disculpe, yo tengo una inquietud. En su exposición usted había dicho de que, por ejemplo, en vuestra cultura había un Dios, Huiracocha, ¿no? Viracocha, todopoderoso. Y usted dijo, si hubieran salvado los que hubieran creído en ese Dios. Si hubieran adorado a ese Dios, pero no lo hicieron. Ok, pero entonces podríamos decir entonces de que Dios se había manifestado de alguna manera a todas las culturas. En la India también podría haber, digamos, un Dios semejante al Viracocha, que era el Dios, la representación del Dios verdadero para que puedan salvarse. Sabemos nosotros, en el contexto del Evangelio, de que no hay salvación fuera de Jesucristo, ¿verdad? Pero también sabemos de que todos partimos de la misma raíz. ¿Quién es esa raíz? Adán, ¿no? Uno después de Adán. De Noé. Porque recuerden de que hay muchos que son descendientes de Adán, pero que murieron en el diluvio. ¿No? Todos partimos de Adán, eso es obvio. Pero después de Adán, todos nosotros partimos de Noé. De manera de que hay, de todas maneras, un inicio por el cual todas las culturas tienen un conocimiento de Dios verdadero. Por eso es que ninguno tiene justificación. Si alguien hubiera adorado al Dios verdadero, ¿por qué sería salvo? Porque algunos dirían, oye, no creen en el Evangelio, obviamente. Pero sería, en el hipotético caso, ¿por qué? Porque significa que seguía conociendo al Dios verdadero. Pero no lo hicieron. Ese es el punto. No lo hicieron. Uno debe cambiar el nombre nada más en cada cultura. Es como uno de los misioneros que se fue a China y les comenzó a decir acerca de un Dios olvidado por los chinos llamado Shanti, que era también el equivalente al Viracocha, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Si quieren conocer a Shanti, cualquier chino en ese tiempo, en el siglo XIX, diría, obvio que quiero conocer a Shanti. El Señor creador de todo. Ya, yo te lo voy a presentar por medio de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los misioneros. Llevar a ese reconocimiento. De igual manera, imagínate irte a las culturas, los que todavía quedan de los incas, y decir, ¿quieres conocer a Huiracocha? Yo te lo presento por medio de su Hijo Jesucristo. En lugar de agarrar y romperle la idea de que Huiracocha es el Dios todopoderoso, más bien asociarle la idea de que ese Dios es el único Dios. No hay otro Dios fuera de él. Y solo puede llegar a él por medio de Jesucristo. Pero no hay nadie que haya podido adorar completamente a ese Dios. Ese es el punto. Ese es el punto, que no hay. ¿Por qué? Porque todos decidieron continuar fabricando sus dioses de acuerdo a su... Nosotros lo diríamos en los mismos términos de la creación de Adán y Eva, dioses hechos a la imagen y semejanza de la persona. Al revés.
En lugar de nosotros constituirnos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros fabricamos dioses a nuestra imagen y semejanza. Y eso, ojo, se hace aún dentro de la iglesia. Muchas iglesias que cuando tú le presentas al Dios de la Biblia, te van a decir, ese no es Dios. Porque se han fabricado su propio Dios. Smith. Bueno, estoy leyendo una parte o sea, Jesús nació en este caso físicamente. Sí. ¿Por qué es que no consiguió el pecado original? Estoy leyendo parte, pero sería bueno que lo contara. Gracias, Smith, porque me estaba olvidando algo muy importante. Gracias. 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 En uno de los sermones que expuse ya hace unos cuantos meses, hace varios meses, que era acerca precisamente de estos versículos que mencioné acerca de cuando por un hombre entró el pecado. Cuando estamos escribiendo esa parte de Romanos, nosotros estábamos hablando acerca de lo que nosotros en teología llamamos cabeza federal. La cabeza federal, o quién es el que aquí te representa. Por ejemplo, cuando van a su casa y hacen una encuesta, le preguntan quién es la cabeza de la familia o quién es el representante del hogar. ¿Y qué es lo que ustedes dicen obviamente? ¿Ah? El papá, si no es el papá, ajá, claro, exacto. Si es el papá, dice yo. Mi esposa. Entonces, el hombre, en este caso, el padre de familia, representa a toda la familia, ¿verdad? No es que él sea toda la familia, sino que él encabeza toda la familia. De igual manera, en una amplitud mundial, la cabeza federal de toda la humanidad es Adán. Por eso mismo que el pecado de Adán arrasa a todos los seres humanos, porque Adán era la cabeza federal. Adán tenía una doble función. Adán era el representante de Dios delante de toda la creación, y Adán era el que daba, digamos, el reporte ante Dios de lo que hacía toda la creación, ¿no? Normalmente en una condición jerárquica, cuando el gerente va a hablar de repente, qué sé yo, a un área de logística, por ejemplo, no va a hablar con todos los empleados, va a hablar con el jefe de logística, ¿no? Y es el jefe el que da el reporte. De igual manera, el Señor no va a hablar, el Señor ve, obviamente, Él lo sabe todo. Él ve todo, pero no va a ir desde árbol, ¿cómo se está portando Adán? No, sino que de frente, Adán, tú eres el que vas a dar el reporte, todo va a caer sobre tus hombros. Tú eres mi imagen en esta tierra. Entonces, al momento de que Adán peca, se arrastra a todo. Pero si ustedes se dan cuenta, la primera que mordió el fruto fue Eva. Pero, ¿todo fue maldito por Eva? No, fue maldito por culpa de Adán. Nos gusta la versión de la Biblia de las Américas para los que quieren echarle la culpa a las mujeres, que dice en la Biblia de las Américas, dice, y Eva le dio a su marido que estaba con ella, y él comió. No es que Eva estaba solita con la serpiente mientras Adán estaba en el campo, sino que Adán estaba allí presenciando todo y no hizo nada. Bizarro. Pero vemos entonces de que la maldición que arrastra a todos los seres humanos por medio del pecado original no es por la mujer, sino por el varón. Entonces, en esos términos de la cabeza federal, de generación en generación, el que lleva el pecado hacia la siguiente generación es
el varón. Jesús no nació de un varón humano, sino de una mujer, por lo cual Eva no le transmitía el pecado original. No es una cuestión genética, es una cuestión espiritual. Por eso es que Jesús no nació con el pecado original, porque la parte biológica que vendría a ser del Padre fue del Padre celestial. Por esa razón es de que Jesús no nace con el pecado original. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algo más que me esté olvidando? Hágame recordar, hágame el refresh para poder Así es. Tengo una pregunta. Dime. Un aspecto que no me ha quedado muy claro, siempre que lo aclare. Es sobre en qué momento se originó el mal. ¿En qué momento se originó el mal? Usted te había mencionado que Adán y Eva, pero la cuestión es cómo ellos pudieron pecar, o sea, pudieron comer la manzana si no conocían el mal. Sería más claro como decir si es que el mal se originó en ellos antes de comer la manzana o después. Y Ya. si fue antes, o sea, y si fue después, ¿cómo es que llegaron a realizar el acto? Para empezar, si habláramos del origen de la maldad, tendríamos que preguntarnos es maldad en el ser humano o maldad en el reino espiritual. Porque ahí entonces tendríamos que hacer una mención honorífica al que el mismo Dios menciona como el que es homicida desde el principio. ¿Y quién es el que es homicida desde el principio? Satanás. Satanás. Según la tradición judeo-cristiana, como quieren llamarlo, en el cielo Satanás se rebela contra Dios, es expulsado y luego viene a la tierra a querer hacer una réplica, ¿no? Y utiliza a través de la serpiente, que hasta ahora no podemos decir si era una serpiente poseída por el diablo o era el diablo en forma de serpiente, pero definitivamente era el diablo, hablando con Eva, y Eva decide pecar. Ahora, como diría Santiago, el pecado nace según nuestra concepción. No recuerdo si era Lutero mismo el que dijo una frase, si es que no es Lutero, por favor corríjanme, pero una frase que dice: las aves pueden volar encima de tu cabeza, pero ¿qué más? No pueden hacer nido, a no ser que solo tú puedes hacer que hagan un nido sobre tu cabeza. De igual manera, como diría Santiago nuevamente, las concupiscencias que nosotros tenemos conciben en nosotros hasta que dan a luz el pecado. Hablamos del pecado como el acto final y la concupiscencia como la fabricación o maquinación de ese pecado en nuestra cabeza. Si hablamos de la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar, en el caso de Adán y Eva, ellos pudieron maquinar y quedarse únicamente en y Eva vio el fruto y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría y nada más quedarse ahí. Pero rechazó porque decidió obedecer a Dios. No habría sido ahí la maldición. Porque muchas veces nosotros mismos pasamos por esas circunstancias de creer que algo es atractivo ante nuestros ojos, pero nosotros sabemos que es pecado y lo rechazamos. Pero el pecado fue ya en la ejecución de la consumación. Entonces, ¿dónde se origina? Si lo diríamos así en esos términos, ¿dónde se origina la maldad?
en la humanidad es desde la concupiscencia, pero la ejecución es en el acto. O sea que la maldad se inició antes de concupiscencia, ¿no? La concupiscencia, el deseo de rebelarte contra Dios. Entonces el ser humano ya tenía en sí, en su naturaleza. No tenía la naturaleza, tenía la capacidad de pecar. Pero o sea, el mal no podría haber estado en el hombre, o sea, pues, como. Mira, lo que pasa es que tú estás viendo la maldad como un ente que produce pecado. Pero la maldad no es un ente. La maldad no es una fuerza. La maldad es la consecuencia del pecado. Tenemos que entenderlo de esa manera si lo queremos ver desde un punto de vista bíblico. Porque si creyéramos de que la maldad es algo que se asoma y te genera que tú peques, no es eso la maldad. Porque la maldad no tiene, no es personal. No es personal. No es una persona. No es un ente. Como lo dije acerca de Stephen King. Sino más bien que la maldad, como la conocemos según las Escrituras, es la consecuencia de alejarnos de Dios, de pecar. Ese es el detalle. No es que ellos tenían maldad que les llevó a eso, no, sino que ellos hicieron un acto de maldad al momento de pecar. Ese es el punto de diferencia. ¿Puedes explicarme nomás porque quiero entenderlo, la verdad? A ver, vamos nuevamente. ¿Has visto Digimon? Creo que era como dinosaurio. Sí, algo así. Bueno, para los que han visto la serie de Digimon, los de mi época, ¿ya? Los que vivieron su infancia entre el 95 y el 98, ya no soy tan viejo tampoco, soy tan viejo, ¿no? Pero los que han visto Digimon, en los primeros episodios había un personaje que fabricaba unos engranes negros. Y los Digimon, como caminaban todo tranquilos, eran criaturas contentas y felices, hasta que entraba ese engrane en ellos, ¡guau! Y comenzaban a ser malvados. Luego venían los otros Digimon buenos, combatían contra ellos, rompían ese engrane y ellos volvían a ser buenos. Esa es la idea que viene de las filosofías orientales acerca de que la maldad es algo externo que te invade y tú haces actos de maldad. Pero que si sale de ti, nuevamente haces actos de bondad. Pero lo que viene en la esencia de las Escrituras no es así, sino que la maldad es algo, ahora en nosotros, es algo intrínseco, está dentro de ti. Está dentro de ti. Y esa maldad es equivalente a la ausencia de Dios. Eres tan malo como Dios está ausente de ti, en ti. Sin embargo, en el caso de Adán y Eva, ellos no fueron fabricados con maldad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice al final del Génesis 1? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces Dios no había hecho al hombre con maldad en él. No. Inclusive cuando vemos pasajes, lo que es Ezequiel, cuando hace una comparación Dios con el rey de Tiro, ¿no? El rey de Tiro, y la semejanza de la persona de Adán, le dice: tú eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Esa semejanza que hace Dios entre el rey de Tiro y la persona de Adán es precisamente lo que pasó. Adán era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. ¿Y en qué momento se halló maldad en él? Cuando él decidió rebelarse contra Dios. No es que la maldad lo invadió a él y lo hizo pecar.
sino que la maldad es la consecuencia del pecado. Veámoslo de una forma secuencial. Pecas, haces maldad. Eres pecador, ya en nuestro caso, eres pecador, pecas, haces maldad. Yo tengo una consulta. La persona que peca Ajá. por curiosidad, siendo inocente, ¿es pecador? Todo es pecado. Ya. La pregunta es más bien respecto al perdón. Porque, por ejemplo, Pablo, cuando hace un resumen de su vida, ¿no? Cuando hace un resumen de su vida, él dice que todas las cosas que él hizo, lo hizo en ignorancia. Sin embargo, él mismo sabía que era pecador y era un asesino. Y él mismo se reconocía diciendo, y al final, como un abortivo, yo, el más pequeño de los apóstoles, que no merece ser apóstol, porque perseguía a la iglesia, ¿no? Entonces, él sabía que era pecador. Él sabía que todo lo que estaba haciendo era malo. Sin embargo, él después dice que lo había hecho por ignorancia. ¿Ves? Entonces, la ignorancia no te exonera del pecado, pero sí te conlleva a ser justificado por medio de Cristo y saber que lo hiciste de ignorancia. Cuando tú agarras, nunca has estudiado las leyes, ¿cómo se dice? Las normas viales, y te vas con tu carro y adelantas por la derecha y viene, porque el semáforo todos lo sabemos, ¿no? Pero adelantas por la derecha y el policía te detiene y te dice, se adelanta por la izquierda, pudiste causar un accidente, ¿no? Entonces tú vas así, yo lo ignoraba, ok, lo ignorabas, pero lo hiciste. Entonces eres culpable de ese pecado, pero la sanción es que no. Está bien, sí, no lo vuelvo a hacer. ¿No te dicen así? ¿Sí o no? Te cobran.